noches acá en La Naranja Crítica por Cítrica Radio. Te hacemos compañía hasta las 22 horas con todas las novedades del cine, del teatro, del mundo del espectáculo. Y en la segunda hora vamos a tener podcast, narradores, tenemos de todo, así que no te vayas, quédate acá. Y bueno, inauguramos ya adelantándonos a uno de los estrenos de la semana, de Cinear On Demand, de Cinear Play. Antes de pasar por la sala, vamos a hablar con uno de los referentes de Silvando Emas, de la película La 60, gran documental, pero no voy a hablar yo más, ahora voy a dejar a él que nos cuente qué es La 60, gran documental, un gran laburo, muy emotivo, que pone luz sobre sombras, de un tema que no es muy conocido, que es sobre el transporte y todos los vericuetos que tienen que enfrentar todo el gremio de transporte, los trabajadores específicamente, y no la burocracia sindical, ni empresarios, ni nada. Así que bienvenido, Sebastián, por el colectivo Silvando Emas, acá a La Naranja Crítica. Javier Erlis te saluda. Hola, muchas gracias por el espacio. ¿Cómo están? La verdad que muy contento, bueno, un documental que la verdad que tiene mucha pasión y que fue hecha con un colectivo. ¿Cómo parte la idea? Bueno, sabemos que es la adaptación de un libro, pero ¿cómo parte la idea de hacer esta película con todo el colectivo? Y contanos vos, de tu parte, de qué se trata, y después ya vamos a empezar a desandar el camino preguntándote muchas cosas sobre la película. buenísimo. Las 60 crónicas de una lucha obrera, básicamente es una película que trabaja alrededor de escribir la propia historia en un punto. Nosotros nos basamos sobre todo, como mencionabas, en el libro que escribió Santiago Menconi, un trabajador de la línea 60, luego de un conflicto muy grande de 42 días en el 2015, en el que los trabajadores salieron a realizar una medida de lucha de no cobro de boleto por el despido de 3 compañeros, y luego escaló ese conflicto de una manera impresionante, despidiendo a 53 trabajadores, incluyendo un lockout patronal, un sitiamiento de la cabecera con 22 trabajadores encerrados. Toda una epopeya de trabajadores bastante grande, que como colectivo Silvando Emas, que nuestro trabajo es poner el audiovisual al servicio de distintas luchas, tanto de trabajadores, del feminismo, del ambiente, nos acercamos y pusimos a disposición nuestras herramientas. Y entonces, en el desarrollo de todo ese conflicto, fuimos grabando bastante material, fuimos tomando mucho contacto con Santiago Menconi, que es un gran compañero y a quien saludo si está escuchando. Y básicamente, al final del conflicto, que fue un triunfo grandísimo para los trabajadores de la línea 60, que lograron la reincorporación de todos los trabajadores, sobre un montón de demandas en relación a la organización sindical también. Vimos que era importantísimo también replicar esta experiencia y amplificarla. Así como Santiago sacó el libro para escribir, ¿no?, la propia historia como colectivo de trabajadores, a nosotros nos parecía que estaba buenísimo también poder amplificarlo y que llegue también como experiencia a otras líneas de colectivo o al público en general también, de tener la voz de este lado de la historia, ¿no? Porque muchas veces se cuenta del lado de quienes ganan, del lado de quienes tienen más poder o quienes tienen más acceso a difundirlo, ¿no? Entonces es un pequeño aporte en ese sentido. ¿Cómo están? Bueno, con respecto al tema de la filmación, vos pusiste literalmente el cuerpo, sangre en las crónicas que contabas, ¿no es cierto? De ir a cubrir en la última fase también, donde se puso más heavy, acá en Barracas, frente al puente, muy cerquita del Puente Viejo, que nosotros le decimos que divide capital y provincia, donde están los galpones. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue esa vivencia de vos, Sebastián? Como le vamos a decir a la gente, vos adaptaste, hiciste sonido y también hiciste la parte de camarógrafo en la película, en el documental. ¿Cómo vivenciaste esa jornada? Y esas jornadas fueron tremendas. Me acuerdo las primeras veces que nos acercamos, era un frío como hoy, como ahora, era julio del 2015, de ir a la mañana y hablar con trabajadores que estaban acampando con este frío en el Puente de Fierro y que nos recibían con una calidez tremenda y con un ánimo de pelea y a la vez de agradecimiento, de esa solidaridad como muy grande. Y a mí la verdad es que fue como una experiencia que me marcó bastante, como de también de empatizar mucho con los choferes, ¿no? Como muchas veces hay como un enojo de los usuarios, ¿no? Cuando el chofer te levanta la parada, cuando parece que son unos mala onda tremendos, pero no,
los escuchás y todas las cosas que sufren en su cotidiano y es tremendo. La verdad que es una rama del trabajo bastante golpeada, que las empresas lo tratan como material descartable, muchas veces no se llegan a jubilar, también mueren a veces antes de los 60 años por el nivel de estrés que manejan en el trabajo. Así que fue entrar a todo ese universo de los choferes, así como también de ponerte a prueba un montón, porque son para mí la línea de colectivos más combativa de Capital y del conurbano bonaerense, así que fue también estar dispuestos a ir a cortes de ruta en la Panamericana, a estar cerca de represiones, a también ir cuando no pasaba nada, a hablar, a recrear también situaciones que pasaron y que no pudimos filmar. Así que, bueno, y también mencionar de que bueno, fue también una realización colectiva, o sea, si bien yo estuve en varias de las jornadas en las que se hicieron, hubo muchos otros compañeros y compañeras que también filmaron, editaron, hicieron sonido. Así que fue una aventura bastante grupal y que duró unos cuantos años. Pero de las cuales, bueno, ahora esperamos que llegue al público para ver qué repercusión tiene también, ¿no? ¿Cómo llegaste vos? Bueno, pertenecés al colectivo de Silbando Demás. Contanos vos cómo llegaste a esta historia que te causara empatía, porque a veces es verdad, en el imaginario de los conductores son mala onda, no te paran, pasan por un costado. Hay todo un folclore que como también lo tienen los taxistas. ¿Cómo causaste que esta historia, decir, bueno, acá hay una historia que va más allá, sobrevolamos todo esto y nos ponemos del otro lado para contarla? ¿Y cuándo pasó? Y creo que pasó cuando terminó el conflicto de los 42 días en 2015 y vimos la alegría que tenían los compañeros. Me acuerdo que fuimos a filmar un día después de que ganaron y la sensación era de camaradería absoluta y de familia también. Como creo que también fue lo que nos contagió el grado de organización y de conciencia que tienen, que nos pareció único también, como que importante a veces mostrar alternativas y mostrar experiencias exitosas, ¿no? Como creo que una vez que hallamos eso fue como, sí, listo, acá hay una película, acá hay un trabajo adelante, que claramente después tuvo que ir cambiando, no fue exclusivamente solo el 2015, sino que también entraron todo lo que ocurrió a partir de la muerte de un electricista, un mecánico, David Ramallo, a partir de septiembre de 2016, y se abrió toda una pelea hasta el 2017 en la que despidieron a otros 10 trabajadores. Entonces ahí fue un trabajo también de readaptar esa idea original que teníamos con Santiago Menconi, con quien usamos también este dispositivo de las crónicas, pero también tomándolo como una excusa para pensar, bueno, ¿por qué volvemos atrás a las experiencias exitosas? ¿Por qué volvemos atrás en lo que aprendimos, en lo que hicimos bien, en las cosas que no hicimos bien, como sacar también algunas conclusiones con eso? Así que creo que va un poco por ahí el fin y el objetivo y la motivación también un poco. Buenísimo. Estas líneas, vamos a decir que, bueno, yo no sabía que tenía el monopolio de tantas líneas. ¿Cuántas líneas tiene la empresa? La empresa Dota. Dota, sí, es un monopolio gigante, la cual tiene, además de como 100 líneas aproximadamente, no quiero mentir con el número porque siempre compra una, vende otra, no tengo el actualizado, pero también tiene Agrale, Megacar, tiene también un montón, todo el kiosquito agendado para ser una gran empresa de transporte, una de las más grandes actualmente, y que eso, tiene unos manejos patronales bastante nefastos. Y a la justicia a su favor y un montón de cuestiones. Así que de eso mismo, que un cuerpo de delegados antiburocrático y todo un colectivo de trabajadores independientes que se haya plantado así y haya ganado, nos parecía súper importante también como un mensaje al resto de los trabajadores, que se puede.
Me parece formidable, aparte, bueno, que te la venden, después de la clínica donde tienen que hacer la parte de la atención médica, también los centros de los seguros de salud también está a cargo de ellos, como que te la venden, entonces no tenés escapatoria. Ustedes, bueno, lograron imponerse. ¿Cómo se replicó en otras líneas de la empresa Dota? ¿Pudieron tomar o desarmaron? Porque, bueno, la idea es siempre desarmar a los grupos o a los líderes sindicales, ¿no es cierto? Y transformarlos en el sistema propio de la burocracia. Cuando ustedes lo desnudan, ustedes pudieron apartar esas hierbas rancias, que digamos, entre paréntesis, ¿no es cierto? ¿Cómo se pudo replicar? ¿No han podido? Contanos un poco a los oyentes. ¿Vos decís en relación a mostrar la película? No, en relación, por ejemplo, a ejemplos de lucha cotidiana en otras líneas a partir de la experiencia de la 60, más que nada en lo que es el monopolio de esta empresa de la 60, que es el mismo dueño, ¿no es cierto? En las empresas Claro. sinónimas de la misma compañía, del mismo dueño, como es Dota. Sí. Hubieron bastantes experiencias de lucha en el transporte en los últimos años. Sobre todo, bueno, recuerdo el Expreso Lomas, que actualmente es la línea 116, creo antes de la 112, que también estuvieron muchísimo tiempo en la pelea y muy en contacto también con la línea 60. Después recuerdo también la 540. Pero sí, que hay un factor común de que siempre es el atacar a quien se organiza, al delegado decente y honesto, y que muchas veces cuando son pocos, desgraciadamente, a muchas experiencias las ha coartado bastante. Por eso también a nosotros nos parecía importante en una de las escenas de la película que se intenta como buscar cuáles fueron como los aciertos, es como en la idea de la construcción de la agrupación, como una agrupación, como una herramienta colectiva que no se define solamente por un delegado que sea el que tiene la posta y está iluminado y se la baja al resto, sino esto como una construcción a largo plazo, con tiempo, sin quemar las naves, pero con mucha decisión también de cuando hay que ir a la acción, hacerlo. Y creo que esa fue también como una de las enseñanzas que también vemos que los trabajadores de 60 dan un poco en relación a otros sectores del transporte. Por ejemplo, también ahora estuvieron peleando mucho en relación a los protocolos de COVID en el transporte, que la línea 60 tuvo 3 muertes, también en relación al COVID. Ahora también nos enteramos hoy de una nueva noticia de que también, gracias a la pelea, ahora van a poder aceptar a choferes mujeres. Por lo que nos comentaron, estarían sumando cerca de 100 choferes mujeres, bueno. Lo cual en el transporte también es algo muy, muy difícil y que está muy arraigada esa cuestión del machismo, tanto en las patronales como a nivel sociedad, ¿no? Como que está un poco... Un cambio viene con el otro, pero bueno, eso también fue una lucha bastante grande de las 60 y de muchas líneas de transporte que están queriendo transformar estas ideas bastante atrasadas, ¿no? Buenísimo, así que bueno, recontra interesante. Decimos a la gente que estamos hablando con Sebastián Sansoterra, del colectivo Silbando Embas, que bueno, se va a poder ver la 60, la adaptación del libro llevado a la versión fílmica, en documental, estreno de Cinear On Demand, Cinear Play, la web por computadora, y bueno, y si Dios quiere, el COVID quiere, seguramente a partir de septiembre la vamos a poder ver en las mejores salas del país. Te agradecemos acá para Naranja Crítica que hayas estado con nosotros, Sebastián. No, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio, por la buena onda. Si quieren saber más, estamos subiendo también algunos contenidos en nuestras redes, la 60 Film en Instagram y la 60 Crónicas de una Lucha Obrera en Facebook. Y bueno, muchísimas gracias por la escucha. No, muchísimas gracias a vos por tu tiempo. Así pasaba Sebastián Sansoterra del colectivo Silbando Embas presentando la 60. Muchísimas gracias, Seba. Muchas gracias. Chau, chau.